¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Moisés Vélez Flores y soy estudiante de la carrera de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Este video es relacionado a las disposiciones legales que regulan las dependencias en los municipios. Se hablará sobre las disposiciones, sobre su concepto, sobre su estructura y cómo está organizado el municipio. Comencemos que el municipio es una estructura que organiza la cooperación de los miembros de una comunidad, asentada en cierto espacio territorial, para la atención de los inmediatos asuntos que les son propios y que propicia las condiciones necesarias para el desarrollo integral de sus miembros. Por otra parte, desde otro enfoque, el municipio es una persona jurídica, de derecho público, en cuanto se erige como un sujeto susceptible de ejercer derechos y contraer obligaciones. Su personalidad jurídica es distinta al de sus habitantes y en ningún caso puede confundirse esta situación. Para que un municipio se encuentre debidamente constituido, es necesario que reúna ciertos elementos imprescindibles, sin los cuales no podría considerarse su existencia. Hay distintas posiciones que tratan de incluir diversos componentes del municipio. Sin embargo, la doctrina más autorizada concluye que estos elementos son la población, el territorio y el gobierno. Desmenuzando cada uno de ellos, vamos a dar su concepto y a qué hace referencia. La población es el conjunto de individuos que viven en el territorio del municipio, establecidos en asentamientos humanos de diversa magnitud y que conforman una comunidad viva, con su compleja y propia red de relaciones sociales, económicas y culturales. El territorio, por su parte, es el espacio físico determinado jurídicamente por los límites geográficos que constituye la base material del municipio, la porción del territorio de un estado que, de acuerdo a su división política, es un ámbito natural para el desarrollo de su vida comunitaria. En cambio, y por su parte, el gobierno, como primer nivel de gobierno del sistema federal, el municipal emana democráticamente de la propia comunidad. El gobierno municipal se concreta en el ayuntamiento, su órgano principal y máximo que ejerce el poder municipal. También cabe resaltar que el municipio tiene una autonomía. Esto quiere decir que la autonomía es uno de los conceptos más importantes para explicar el funcionamiento del municipio. Es la capacidad para autogobernarse mediante la elección directa de los titulares de los órganos que representa el municipio, o los mecanismos de democracia directa establecidos en las leyes, asociada a la libre administración de la hacienda, la gestión de los intereses de su población, la expedición de normas que rigen la vida local y la definición de fines colectivos, sin subordinarse obviamente a directrices del Estado ni de la Federación. El carácter autónomo del municipio se encuentra reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se refiere al modo de relacionarse con el Estado en el que se encuentra inserto el municipio y frente a los poderes federales. Es una barrera jurídica y política que se opone a estos e impide que excedan sus intervenciones en el ámbito local. La autonomía adopta tres facetas: política, administrativa y financiera. La autonomía política es la capacidad para elegir democráticamente a las propias autoridades y dotarse, por consecuencia, de gobierno propio. La autonomía administrativa es la capacidad de gestionar los asuntos locales directamente, mediante el ejercicio directo de sus funciones, la prestación de servicios públicos y la definición de la organización interna. La autonomía financiera es la posibilidad de contar con los recursos necesarios para cumplir con sus fines y la capacidad de disponer libremente de su patrimonio y hacienda ordenando sus finanzas. La autonomía se traduce en la realidad de varias manifestaciones, como por ejemplo la capacidad para elegir a sus propios gobernantes, la capacidad para que la comunidad participe directamente en la toma de decisiones colectivas, la capacidad de recaudar contribuciones para atender a los gastos públicos, la capacidad para administrar libremente su hacienda sin la intervención de los poderes federales o estatales, la capacidad para disponer libremente del patrimonio municipal, la capacidad de expedir normas que regulen la vida vecinal, la capacidad de diseñar y aprobar su organización administrativa, capacidad para ejercer las funciones y prestar los servicios públicos que la ley establece, capacidad para asociarse libremente con otros municipios. Las limitaciones a la autonomía solo pueden derivar de la Constitución y de las leyes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la autonomía municipal al referirse al municipio libre. En buena medida, la idea de la autonomía se identifica con el conjunto de atribuciones que le permiten a este nivel de gobierno cumplir con sus fines en un plano de independencia de los poderes estatales y federales. Es importante dejar claro que el municipio no está dotado de soberanía, pues ésta solo le corresponde a los estados y a la federación, como se desprende del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual supone que carece de facultades para otorgarse una constitución. Además, las normas, reglamentos, bandos y disposiciones que expide deben sujetarse a las constituciones y leyes federales y estatales. El ayuntamiento como órgano de gobierno y administración del municipio. De acuerdo con nuestro sistema jurídico, el municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley lo determine. El ayuntamiento es entonces el órgano en el que se deposita el gobierno municipal y que conduce su administración. Está constituido por varios miembros, es decir, es colegiado. Nunca por motivo y bajo ninguna circunstancia puede depositarse el ayuntamiento en una sola persona. Es el representante de la población en la gestión de los asuntos públicos de la comunidad y reside en la cabecera municipal. La palabra ayuntamiento de la idea de junta, de trabajo colectivo, de deliberación y precisamente es el órgano que se encarga de deliberar, discutir, tomar decisiones y acuerdos de carácter obligatorio, aprobar reglamentos y organizar los servicios públicos para que el municipio cumpla con sus fines y ejerza las atribuciones que las leyes le otorgan. No mantiene relación de jerarquía con ningún órgano de Estado de la Federación, goza de independencia y su actuar se somete a lo establecido en las leyes. Es el órgano que ejerce la autoridad en el municipio y entre este y los poderes estatales no debe haber ningún otro órgano intermedio. Los ciudadanos de cada municipio eligen democráticamente el ayuntamiento, conforme a las disposiciones de los ordenamientos jurídicos estatales. En los casos en que el ayuntamiento desaparece o la mayoría de sus miembros renuncian o faltan, corresponde a las legislaturas de los estados designar a un órgano equivalente, que realiza las funciones y se denomina Consejo Municipal. Tanto en uno como en otro supuesto, los integrantes son vecinos del municipio. Las leyes electorales señalan una serie de requisitos para ser elegibles como presidente municipal, síndico o regidor. Los cargos son de empeño obligatorio y en múltiples casos son incompatibles con otros. Las atribuciones de los ayuntamientos se contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución particular de cada estado, las leyes federales, las leyes estatales y los reglamentos y disposiciones generales que el municipio expida dentro de la competencia. Es necesario anotar que el presidente municipal, el síndico o síndicos y los regidores tienen atribuciones propias y colegiadas. Los ayuntamientos funcionan colegiadamente y deben celebrarse sesiones periódicas para la deliberación y adopción de los acuerdos necesarios para ejercer sus funciones. Las sesiones pueden ser ordinarias, extraordinarias, públicas, secretas, solemnes, especiales o permanentes, según el motivo, asuntos o duración de las mismas. Se debe realizar siempre en el recinto oficial en aquel que haya sido previamente habilitado y es necesario que se emita una convocatoria o citación por escrito, debidamente firmada, con suficiente anticipación, en la que se den a conocer los asuntos que van a tratarse y que constituyen el orden del día. Además debe contener la fecha, lugar y hora en que se efectuará la sesión y acompañar los documentos necesarios para que las disposiciones sean informadas. Para sesionar válidamente es necesario que concurra al menos la mitad de sus integrantes y son moderados por el presidente y en su ausencia regularmente por el síndico. Las decisiones y acuerdos se toman por mayoría de los votos, que puede ser simple, absoluta o calificada. Rara vez exige la unanimidad. Cada integrante tiene un voto por el mismo valor de los demás, pero en caso de que empate, suele atribuirse al presidente municipal voto de calidad. En todas las sesiones deben levantarse un acta que será firmada por quienes hayan intervenido en la misma y por el secretario del ayuntamiento,
pero en caso de empate suele atribuirse al presidente municipal ese voto. En ella se consignarán con claridad los acuerdos, los planes, los proyectos, reglamentos o disposiciones que se hayan aprobado. Regularmente el ayuntamiento nombra comisiones especiales para su análisis, estudio y posterior discusión y resolución en el pleno de los asuntos que le competen. Es una forma de sistematizar el trabajo e involucrar a todos los miembros en las diversas materias en las que tiene competencia. Bueno, y ahora hablaremos al respecto de lo que nos ocupa, que es el marco jurídico municipal. El municipio se encuentra inmerso en un conjunto de disposiciones jurídicas contenidas en ordenamientos de diversos niveles. Puede decirse que tanto la actividad pública como la administración municipal están integrados en una estructura jurídica legislativa piramidal, no necesariamente rígida, que tiene su origen y fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se consignarán los principios que deben ser comunes a todos los municipios del país. La Constitución Federal, dentro del respeto a la soberanía de los estados, establece el principio que estos, a través de sus legislaturas locales, incorporarán a sus constituciones y leyes propias las normas jurídicas que deben regular la vida y desarrollo de las comunidades municipales. De acuerdo a las particularidades geográficas, etnográficas, demográficas, económicas, sociales y políticas de la entidad federal y de los municipios que las integran. Bajo este punto de vista, el marco jurídico general del municipio se integra por varios aspectos: la Constitución Federal, norma fundamental de la estructura política municipal, y diversas leyes reglamentarias de su propio articulado. Constituciones estatales y leyes locales regulan la estructura del gobierno y la administración, el funcionamiento del poder político municipal, las facultades de sus órganos y las finanzas municipales. Reglamentos municipales facilitan el cumplimiento de las leyes federales y estatales. Todo ello tiene una jerarquía y obviamente bajo el primer punto pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra norma fundante. Posterior a ello bajan las constituciones políticas estatales. Después desciende a las leyes orgánicas de los municipios o a las legislaciones estatales, para posteriormente llegar al bando de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que ya son propias del municipio. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que establece las bases del municipio en nuestro país. Como tal, les voy a citar el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Cada municipio será gobernado por el ayuntamiento de elección popular, directa, integrada por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del estado. Las constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de los presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las legislaturas locales, por acuerdo de 2/3 partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos alegatos que a su juicio convengan. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente
o se procederá según lo disponga la ley. En caso de declararse desaparecido el ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de los miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que celebren nuevas elecciones, las legislaturas locales de los estados designarán entre los vecinos a los consejeros municipales que concluirán los periodos respectivos. Estos consejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos por los regidores. 2. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su propio patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior son las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Los casos en que se requiera el acuerdo de las 2/3 partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento. Las normas de aplicación general para celebrar los convenios, que se refieren tanto a las fracciones 3 y 4 de este artículo como el segundo párrafo de las fracciones séptima del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función y servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trata está imposibilitado para ejercerlos o prestarlos. En este caso será necesaria la solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuanto menos las 2/3 partes de sus integrantes, y las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquellos con motivo de los actos derivados de los incisos C y D anteriores. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes, que es lo que nos ocupa y es lo encargado por la asignatura, que es las funciones de los municipios. Como número A encontramos el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Así también está como funciones del municipio el alumbrado público, limpia, colección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos. Mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y jardines y su equipamiento. Así también le compete la seguridad pública y los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios. Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan. En este caso, y tratándose de la asociación de los municipios de 2 o más estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivos. Asimismo, cuando el juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejercen coordinadamente para el estado y el propio municipio. Las comunidades indígenas dentro del ámbito municipal podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley. Los municipios administrarán libremente su hacienda.
lo cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan con base el cambio del valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. Las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determinen la legislatura de los estados. Los ingresos derivados de las prestaciones de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos A y C, ni concederán excepciones en relación a las mismas. Las leyes estatales no establecerán excepciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto a dichas contribuciones. Solo estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación. Solo estarán exentos de las entidades federativas o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados para entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los del objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura local las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones y mejoras y las tablas de valores unitarios del sueldo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingreso a los municipios, revisarán y fiscalizarán a sus cuentas públicas. Los presupuestos de egreso serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes del desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración de sus reservas territoriales, participar en la creación y administración también y participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional, deberán asegurar la participación de los municipios. Autorizar y controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia en sus jurisdicciones territoriales. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, otorgar licencias y permisos para construcciones, participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento de esta materia. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial y celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas fomenten o tienden a formar una comunidad demográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos en el ámbito de sus competencias planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquella acatará las órdenes del gobernador del Estado, le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave al orden público. El Ejecutivo Federal tendrá al mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitualmente transitoriamente. Las leyes de los estados introducirán el principio de representación proporcional en las elecciones de los ayuntamientos de todos los municipios. Las constituciones políticas estatales. Las constituciones estatales dedican un capítulo especial del 115 de la Constitución, señalando su competencia territorial, actuación legal y facultades administrativas.
En las constituciones estatales se establece que cada municipio será administrado por un cuerpo colegiado denominado ayuntamiento, el que será una asamblea deliberante y el órgano máximo del gobierno municipal, a través del cual el pueblo, ejerciendo su voluntad política, realiza la gestión de los intereses de la comunidad. Los ayuntamientos, como cuerpos colegiados, tienen autoridad y competencia en los asuntos que les señalen las constituciones estatales y las leyes orgánicas municipales. Las constituciones locales reconocen que los ayuntamientos tienen personalidad jurídica propia para todos los efectos legales que lo requieran y que no existe autoridad intermedia entre ellos y los gobiernos estatales. Las constituciones estatales otorgan a los ayuntamientos la facultad para elaborar y publicar, conforme a la normatividad que expiden las legislaturas estatales, los bandos de policía y de gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general en sus circunscripciones territoriales. De esta manera, los ayuntamientos tienen la facultad reglamentaria para instrumentar y aplicar las leyes estatales en ámbito territorial del municipio, a través de sus reglamentos y disposiciones administrativas de carácter general. Las constituciones estatales señalan que se conforman por un presidente municipal, síndicos y el número de regidores que marquen las propias constituciones y las leyes orgánicas municipales. En algunos casos, las constituciones estatales determinan la forma de elección, en otra es la ley electoral o de procesos electorales de cada estado. Los miembros del ayuntamiento en su mayoría son electos directamente mediante el principio de votación mayoritaria relativa. Solo un determinado número de regidores será designado conforme al principio de representación proporcional, lo cual será considerado el número de habitantes registrados en el último censo general de la población. Las constituciones estatales establecen la creación y supresión de ayuntamientos como una facultad exclusiva del Congreso local. También señalan la facultad que tienen los municipios para administrar libremente su hacienda, así como señalan que las legislaturas de los estados serán los encargados de aprobar las leyes de los ingresos de los ayuntamientos y aprobación de sus presupuestos de egresos en base a los ingresos disponibles. También está regida por la Ley Orgánica de los Municipios. En términos del 115 constitucional, el municipio se le reconoce personalidad jurídica propia. En este sentido, y al ser la base de la organización política y administrativa de los estados, el municipio constituye una persona jurídica del derecho público, así que debe regularse, entre otras cosas, su organización administrativa, estableciendo la forma en que las autoridades municipales deberán conducirse durante su encargo. Estas disposiciones deberán ser emitidas por los congresos estatales de acuerdo a las modalidades que cada uno adopte sobre la materia. Dichas disposiciones se establecen en las leyes orgánicas municipales o de la administración municipal que cada legislatura debe emitir en acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, los reglamentos municipales, por mandato constitucional, los ayuntamientos tienen la responsabilidad de elaborar reglamentos que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria. Por facultad reglamentaria se entiende la posibilidad que tienen los ayuntamientos de traducir las leyes federales y estatales en medidas administrativas adecuadas al municipio. Cada ayuntamiento deberá elaborar y expedir el bando de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de acuerdo con las normas contenidos en la Constitución Política de los Estados, en las leyes orgánicas municipales y en otras leyes de aplicancia municipal. ¿Ok? Cito también a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como fundamento legal que he tomado para esta videograbación, así también como la lectura del municipio mexicano y su marco jurídico, que fue un poco de lo que se habló. Con esto concluyo esta videograbación que trata de explicar la normatividad jurídica, las funciones del municipio y cómo está integrado. Es todo. Hasta luego.